Hoy en Impulso, el problema de la vivienda. Pues precisamente en este programa de Impulso vamos a tratar un tema que realmente preocupa a la clase trabajadora y no es otro que el tema de la vivienda. Podemos apreciar una serie de cosas. En los últimos años, podemos decir en torno a los últimos 10 años, ha subido el precio de la vivienda cerca de un 78%, y esto es realmente alarmante. Pensar que en estos últimos meses hemos tenido manifestaciones en ciudades grandes, ¿no?, que es donde principalmente afecta este problema, ¿no?, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, etcétera. Y sin duda alguna es uno de los problemas que más preocupa a la clase trabajadora, no lo digo yo, son datos del CIS. Y bueno, hemos llegado a un punto que un trabajador español promedio destina en torno a un 43% de su salario para pagar el alquiler. Entonces, hay quienes piensan que es que ya no solo se trabaja para un jefe, sino que se trabaja además para un rentista. Precisamente en este programa hemos pensado que necesitamos de un buen análisis sobre la realidad actual del tema de la vivienda, y para ello nuestro equipo de Impulso, nuestros colaboradores, han decidido estudiar a fondo esta cuestión y nos van a ilustrar con su análisis basado en datos y experiencias. Así que te invito a que nos escuches y puedas formarte una opinión crítica sobre este tema. Bueno, y precisamente para tratar este tema de la vivienda estamos aquí con uno de nuestros compañeros y colaboradores, Pablo, ¿no? Y estamos sobre todo analizando las causas, es decir, ¿por qué ocurre esto? Es decir, la respuesta corta, ¿cuál sería? Sería que bajo el capitalismo, bajo un sistema de economía de mercado puro y duro, la vivienda es simplemente un bien de mercado, pero no se matiza esa dimensión de ser un derecho que tiene toda persona, todo ciudadano, a acceder a tener su propia casa. Y claro, cuando entramos en detalles en esta cuestión, mucha gente pues suele decir el típico mantra, ¿no?, que se ha popularizado en los últimos años de no, es que la vivienda, el derecho a la vivienda está protegido por la Constitución. Entonces, ¿esto nos choca con la Constitución? Para eso cabe matizar que no se constituye un derecho como tal la vivienda, puesto que está reconocido en nuestro artículo 47 de la Constitución española, que no queda encuadrado dentro de los derechos fundamentales. Con esto te quiero decir, Rejano, que no está blindado como un derecho, como puede ser el derecho a la vida o como puede ser el derecho a la propiedad. Es decir, está dentro del encuadramiento de los principios rectores de la política social y económica. Con esto, el Estado se hace responsable de una buena gestión por ejemplo, de la existencia de un parque público de vivienda, o de que haya una regulación de los precios adecuada, de que no haya una especulación, pero no se compromete a que todo ciudadano tenga una vivienda, ni que eso tenga que ser la realidad social. Y eso es un problema. Bueno, aquí dices una cosa bastante interesante. Hablas de la actuación de los poderes públicos. Claro. Ahora, te devuelvo la pelota. Es decir, la pregunta es la siguiente. ¿Qué han hecho los poderes públicos y los partidos, principalmente como el PP o el PSOE, que se han dedicado a liberalizar más este mercado? Y el problema actual, podemos decir perfectamente, y no sería tampoco algo descabellado, decir que es que viene de la situación de cómo se gestionó la crisis de 2008. Claro. El problema de la gestión que se ha hecho en los últimos años, y sobre todo, efectivamente, a raíz de la crisis del 2008, radica en que la pérdida de la vivienda por parte de casi 1 millón de españoles ha provocado que las fuentes de ingreso que tenían las entidades bancarias para con estas propiedades, es decir, con estas hipotecas que se han perdido para ello, han hecho que la respuesta del gobierno, curiosamente, no sea a favor de
de los derechos del ciudadano común, por así decirlo, puesto que Efectivamente. ha sido terciar a favor de esas entidades bancarias, Sí. promulgando la ley de arrendamientos urbanos por parte de Rajoy, el gobierno del Partido Popular, en el cual se permitía a estas entidades bancarias seguir haciendo negocio con gente que no era propietaria ya. Es decir, son gente que no está bajo un régimen de hipoteca, por tanto son inquilinos. Sí, y al final lo que comentamos es esta locura de ya mercantilizarlo absolutamente todo. Es decir, estás mercantilizando algo que es tan básico como el derecho a una vivienda digna. Y esto, además, Sí. tenemos que tener en cuenta que este tipo de medidas liberalizadoras, más que estimular el mercado, es que lo que han hecho es que esas viviendas, que al final se han quedado en manos de bancos y al final se han ido a fondos de inversión, quiero decir, lo que le han dado es un poder en el mercado grandísimo, le ha dado una gran acumulación y al final lo que se crea en el mercado no es la libre competencia de la que hablan, al final lo que crean es oligopolios donde gente más fuerte en ese mismo mercado puede poner sus condiciones. Es decir, ¿qué podemos nosotros negociar como ciudadanos y más como clase trabajadora? No podemos hacer absolutamente nada porque los fuertes son ellos y tienen la sartén cogida por el mango, es que nunca mejor dicho. Claro, si es que claro, la problemática radica en que no solo se trata de diferenciar entre, como siempre nos dicen, bueno, los bancos, los políticos, el ciudadano de a pie, como si aquí todos somos el ciudadano de a pie. A ver, sí es cierto que puede existir esa trisomía que establecemos de unos poderes capitalistas fuertes, Sí. unos poderes gubernamentales y los ciudadanos, pero también, no es por generar división entre los ciudadanos, pero hay una clase minoritaria que también estaría más encuadrada en el sector de esas entidades bancarias, de esos poderes capitalistas más puros, Claro. que son los rentistas, la gente que vive del dinero que perciben de los alquileres, de gente muchas veces desposeídos de sus propias viviendas, como ya hemos dicho, un millón de personas en 2008. Y es más, te diría una cosa, es decir, cuando hablamos de rentistas puede haber gente que quiere volver esto en nuestra contra y decir que, oye, que venimos al típico mantra de es que si tienes dos casas te quitamos una, es que no va de eso. Bueno, entonces el problema que estamos viendo sobre todo es que se crea una tendencia especulativa en el mercado haciendo que hasta los pequeños propietarios sigan esa tendencia especulativa también. Y claro, se repite mucho el mantra, por un lado, ¿no? Es que claro, si vosotros criticáis esta tendencia es que luego queréis poner medidas como que si tienes dos casas, te quitamos una, ¿no? Y bueno, ¿qué piensas de eso, Pablo? ¿Qué nos puedes decir? No, al respecto de eso tengo que decirte una cosa, Rejano, según los datos del CIS, si puedes verlo aquí, Sí. resulta que el 53% de los rentistas Vale. son de un nivel, no nivel social, sino un nivel de percepción de renta más alta que en el caso de los inquilinos, es decir, cobran más de 53.000 euros anuales generalmente. Y mientras Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Bueno, en los datos del CIS pone que es más de 53.000, pero que habrá Sí. que tengan 100.000 euros anuales, 150.000, suma. Sí. En cambio, en la otra contraparte, los inquilinos, si te puedes fijar aquí, más del 49% Sí. resulta que perciben por debajo de los 18.000 euros. Es decir, estamos hablando de gente que percibe o el salario mínimo o menos, o ni eso, o incluso puede estar bajo régimen de ayudas, o pueden ser estudiantes, pueden ser gente que ni siquiera tenga un trabajo, o que tenga un trabajo a tiempo parcial. Sí, y sobre todo yo veo el problema que hay en este tipo de especulación es que el capitalismo español, en vez de invertir en sectores que podrían ser más productivos, lo hace en la vivienda, siendo este bastante especulativo y al final no contribuye a crear puestos de trabajo o, yo qué sé, a aumentar el nivel de vida de la gente del país, especialmente los jóvenes, ¿no? Entonces, al final, toda esta tendencia crea unos efectos para la clase trabajadora que son nefastos. Ya hemos escuchado estas declaraciones de nuestro compañero Pablo,
pero además vamos a escuchar otros análisis de nuestros compañeros de Impulso. Uno de los problemas que nos encontramos en España, en el mundo, en Europa, pero en nuestra nación de forma más latente, es el problema de la gran concentración de trabajadores y de personas en las grandes urbes y por tanto el fenómeno de la España vaciada. Pensadlo bien, un piso en Huetorvega cuesta 80.000 euros comprarlo. El mismo piso con las mismas características en Málaga podría llegar inclusive al $500.000 de euros. Entonces aquí nos encontramos el primer problema, que la gran concentración de trabajadores tienen que ir a las urbes, es decir, a las ciudades y a determinadas ciudades, y España tristemente pues se está vaciando. Esto básicamente es economía básica, porque si nuestro modelo económico va dirigido a las grandes ciudades, pues tenemos ese fenómeno de desruralización o inclusive de la despoblación rural o de la España vaciada. Pero claro, aquí encontramos también el doble rasero de nuestro modelo económico. Por falta de oportunidades en nuestra España vaciada, las personas están evocadas a ir a esas grandes ciudades y buscarse allí la vida, porque tampoco, con las condiciones precarias que sufrimos, te aseguran tener trabajo, te aseguran tener, con la formación adquirida, algún empleo digno. Entonces aquí tenemos el otro problema que podemos entrar, que es la falta de salario para poder costearte un piso en esas grandes urbanizaciones o en esas grandes metrópolis, o véase esas grandes ciudades. Pero tampoco tenemos que irnos a las grandes ciudades. Por ejemplo, Granada, Sevilla, son ciudades de Andalucía que cada vez están más creciendo y las personas autóctonas pues están evocadas a pagar más alquiler, porque aquí llegamos a la regla básica de la economía. La regla básica de la economía es que si tú eres un arrendador y tienes varias propiedades, tú vas a seguir la lógica del activo financiero, es decir, la lógica de lo que te dé más pasta. Y por tanto, si tú estás en una ciudad como Granada, donde cada vez hay más turismo y más personas llamadas guiris o personas extranjeras que tienen un poder adquisitivo mayor que el autóctono, pues van a subir esos precios, imposibilitando a las personas trabajadoras, a los estudiantes y a aquellos desamparados, inclusive a aquella falsa clase media, poder adquirir una vivienda para ya no solo vivir, sino ya sobrevivir. Y aquí nos encontramos ya con una tesis principal, y es que tanto los entes gubernamentales nacionales, autonómicos y locales no invierten lo que se debería en la vivienda. Este tema lo tocaremos en este vídeo sobre la escasa financiación o inclusive las escasas medidas que tienen los partidos del régimen del 78. Pero aquí recalcar que es importante que estas medidas son insuficientes para sostener esta falta de vivienda en las ciudades o inclusive falta de vivienda generalizada en España. Y claro, muchos de ustedes preguntaréis, claro, pues construyamos más. Esta lógica que tienen muchísimos partidos conservadores, no, hay que abaratar el precio, hay que abaratar el suelo. Bien, pero tenemos el caso de Baleares, Canarias. ¿Qué vas a construir? ¿Vas a construir sobre piedra protegida? ¿Vas a construir sobre el mar? ¿Vas a construir sobre otra vivienda? Al final son cosas que son ilógicas, porque nos estamos enfrentando a un fenómeno que es la masificación y la turistificación de estos lugares, y tenemos espacios totalmente delimitados por su propia geografía como para tener soluciones vagas y neoliberales que nos están proponiendo los partidos del propio régimen. El problema principal de España lo podemos caracterizar en 3 puntos. Primer punto, ¿España se está vaciando? No, España se está yendo a los lugares más masificados por este modelo productivo. Segundo, tenemos un turismo masivo y no un turismo que nos beneficie, porque al final personas se quieren quedar a vivir aquí. El ejemplo de Alemania, de los alemanes, los ingleses, en la costa del Mediterráneo, donde encarecen la vivienda y no tenemos oportunidades los autóctonos de entrar o la oportunidad de poder adquirir una vivienda para nuestra propia jubilación. Y la tercera, y la más importante, es como nuestro modelo económico está fracasando y nos está llevando a un modelo de turismo insostenible, y no solo de un modelo de turismo insostenible, sino también un modelo de producción insostenible, porque las playas, amigos míos, no serán para siempre. ¿Y qué podemos hacer? Os preguntaréis. Pues lo que hemos dicho anteriormente, muchas personas tienen que mudarse de sus municipios a irse a estas ciudades a buscar empleo. ¿Por qué? Porque tenemos una economía dirigida al turismo de masa, una economía dirigida a lo que la élite o las élites económicas nos guíen, y no tenemos esa soberanía para decir, oye, podemos redirigir esta economía en hacer otro tipo de modelo o hacer otro tipo de infraestructura o X modelos económicos que nos encaminen y nos guíen a una reestructuración del trabajo para utilizar esa España vaciada a nuestro favor, llenar los pueblos de nuevo, llenar esos municipios que estaban llenos de vida y ahora están vacíos, valga la redundancia, y ahora por fin podemos construir una nueva alternativa frente a la decadencia que estamos sufriendo.
Equipo de redacción de Impulso. ¿Qué hacen entonces los partidos del régimen del 78? Pues comenzando por el gobierno más progresista de la historia, que cuenta con una ministra de Vivienda rentista, Isabel Rodríguez, este no ha tomado más que medidas cosméticas e insuficientes como la descafeinada Ley de Vivienda, que encima deja su aplicación a la voluntad de las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el Partido Popular. Ante el malestar que esta situación ha generado, a este ejecutivo se le ocurre la brillante medida de dar ayudas de 200 millones de euros a los jóvenes sin poner coto a los propietarios. ¿Cuál es el resultado? Pues una nueva transferencia de dinero público a los rentistas, es decir, que además aprovecharán para subir aún más el precio del alquiler. Bueno, y no podemos olvidarnos tampoco de Podemos y de Sumar, que han sostenido o sostienen en la actualidad al gobierno de Pedro Sánchez, responsable directo de este problema. Por eso es importante no dejarse engañar por los cantos de sirena de estos grupos con fraseología revolucionaria que solo buscan garantizar un sillón con un generoso sueldo en las instituciones, más que luchar por el propio bienestar de la gente. ¿Y qué hay de la derecha? Pues es para echarse a reír. PP y Vox hacen gala de defender los intereses de los bancos, fondos buitres y grandes tenedores y dicen que ellos intervendrían aún menos en el mercado de la vivienda y darían más libertad, como ya sabemos, libertad de los rentistas para parasitar casi la mitad de tu sueldo. Estos patriotas, entre comillas, que se llenan la boca con España y con la defensa de la familia, en cuanto le das a elegir si ponerse del lado de las familias españolas que se ven privadas del derecho a una vivienda digna o del lado de los parásitos que les están arruinando, pues eligen a estos últimos sin ruborizarse. Como hemos visto, el problema se da con el beneplácito de una clase política que no tiene en cuenta tan siquiera el mínimo interés de la clase trabajadora. Mediante las desregulaciones, la falta de inversión en vivienda pública, la liberalización del suelo, etc., alteran un mercado llevándolo a una inercia especulativa, arrastrando entonces al resto de agentes del mercado, desde los más grandes a los más pequeños. El poder político actúa entonces como agente comercial de los grandes capitales que, mediante fondos de inversión, especulan con el mercado de la vivienda en contextos como grandes ciudades donde saben 100% que tienen el mercado asegurado. En el modelo socialdemócrata, las medidas aplicadas han sido absolutamente insuficientes frente al problema de la vivienda principalmente, así como los problemas laborales que se están teniendo en España. Concretamente, en la vivienda, el fomento del alquiler, los bonos jóvenes y todos esos paquetes de medidas que suelen resumirse en ayudas a aquellos que no son rentistas, ponen el foco en el problema en aquellos que alquilan, que suelen ser, como ya dijimos anteriormente, las personas con más bajos niveles económicos, suelen ser principalmente clase baja, y en vez de eso no plantean que el problema sea la acumulación excesiva de vivienda en pocas manos, es decir, el problema de la acumulación de riqueza por parte de los rentistas, que están siendo una nueva clase o una subclase que está mermando el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Entonces, desde Impulso planteamos unas medidas análogas a las que se están estableciendo en Viena o en Singapur, es decir, no estamos yéndonos a regímenes totalitarios ni autoritarios, sino países perfectamente funcionales, uno de ellos encuadrado en la Unión Europea, que es Austria, para la ampliación de un parque de vivienda público basado no en la expropiación del pequeño propietario, no en la expropiación de los rentistas que tienen un nivel económico promedio, sino aquellos que tienen 5 viviendas o más, fondos buitre, grandes empresas, es decir, todos aquellos que se están lucrando a base de subir los alquileres de forma artificial, porque el beneficio lo están sacando igualmente si el alquiler fuera bajo como si el alquiler fuera alto, y sobre todo establecer unas medidas reales y funcionales que ataquen el problema de raíz, que no establezcan paliativos a la problemática de la vivienda. Y eso aunado a unas políticas de volver a llenar la España vaciada, pero no llenarla con trabajos basura, contratos para el fomento del turismo y convertir a España en una especie de chiringuito, sino volver a reindustrializar España
volver a crear un tejido económico sólido y productivo en el sentido más estricto de la palabra, para así evitar el enriquecimiento injusto de una clase capitalista, la creación de puestos de trabajo y freno a la gentrificación de España, puesto que los núcleos poblacionales españoles se están cada vez más masificando, y eso también está repercutiendo en la política de la vivienda, puesto que estamos viendo como grandes ciudades, o incluso ciudades que en un origen eran ciudades capitales de provincia, están viéndose engrosadas de manera artificial en detrimento de otras ciudades que podrían tener un tejido económico funcional, podrían tener una vivienda digna y no tendrían por qué buscar soluciones parche o formas abusivas en los precios de los alquileres o el precio mismo de la vivienda, porque, vamos a ser sinceros, el español promedio no tiene por qué vivir solo de alquiler. Puede aspirar a ser propietario, ya que 1 millón de españoles con la crisis de 2008 dejaron de ser propietarios. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de Impulso. Bastante interesante el análisis de nuestros compañeros. Y especialmente te digo a ti, querido oyente, que si te ha gustado este programa, te animo a compartirlo y especialmente a que interactúes en nuestras redes sociales. Cualquier idea que tengas, comentario, puedes publicarlo y estaremos encantados de escuchar tu opinión. Porque Impulso nace como un medio colaborativo, independiente, pero especialmente al servicio de la clase trabajadora en toda España.